Aquella mujer arrancó el pañal que había usado el bebé y, sin dudarlo, lo arrojó al mar. Para su sorpresa, el olor acre atrajo a un banco de peces. En ese preciso instante, Anne vislumbró un rayo de esperanza para sobrevivir. Fabricó un arpón improvisado con un destornillador, pero, a pesar de intentarlo innumerables veces, no consiguió pescar ni un solo pez. El hambre y el cansancio prolongados agotaron todas sus fuerzas. Finalmente, se desplomó sobre el techo del contenedor. Justo cuando estaba a punto de rendirse, un avión sobrevoló de repente el lugar. La esperanza renació en su corazón. Anne corrió inmediatamente hacia el interior del contenedor, recogió un trozo de cristal roto del televisor, trepó hasta lo alto del contenedor. Aprovechando el reflejo del cristal, intentó hacer señales al avión, pero el avión siguió su camino. Entonces, su mirada se posó en un montón de cables de auriculares. De repente, se le ocurrió una idea. Anne tejió una red de pesca rudimentaria con los cables de los auriculares. A la mañana siguiente, lanzó la red al mar y colocó pañales de bebé en su interior a modo de cebo. En poco tiempo, el olor penetrante volvió a atraer a los peces. Aprovechó la oportunidad, tiró de la red y consiguió capturar varios peces. Después de varios días de hambre, por fin tenía comida. En los días siguientes, Anne se valió de este método de pesca para resolver temporalmente el problema de la comida y el abrigo. Pero el nivel del agua dentro del contenedor seguía subiendo. En poco tiempo las arrastraría al fondo del mar para que las rescataran lo antes posible. Anne escribió la señal de socorro, SOS, en un papel. Lo metió en un recipiente de plástico y lo lanzó al mar, con la esperanza de que algún día alguien lo encontrara. Pero pasaron 10 días y el mar seguía en silencio, sin dar respuesta alguna. Lo peor era que, debido al prolongado contacto con el agua, el nivel del agua dentro del contenedor había subido hasta un punto crítico. Incluso la zona donde dormían quedó completamente inundada. Anne no tuvo más remedio que subir con su hijo a la parte superior del contenedor, pero eso no era una solución a largo plazo, pues todo el contenedor se hundía lenta e inevitablemente hacia el fondo del mar. Justo cuando pensaba en cómo sobrevivir, una gaviota se posó de repente sobre el contenedor. De inmediato se dio cuenta de que eso significaba que ya no estaban lejos de tierra firme, pero al caer la noche, se desató una tormenta violenta y las olas gigantes engulleron el contenedor en un instante. Anne luchó con todas sus fuerzas y finalmente salió a la superficie, pero por desgracia, se separó de su hija. No dejaba de gritar el nombre de su hija, con la esperanza de oír algún sonido que le permitiera encontrarla. De repente, una enorme ballena se acercó lentamente a ella. Anne, asustada, intentó huir rápidamente, pero la ballena no tenía malas intenciones. Al contrario, se dirigió directamente hacia la pequeña barca que llevaba a la bebé y lanzó suavemente un chorro de agua sobre ella. El agua fría hizo que la niña rompiera a llorar y, en ese instante, Anne oyó la voz de su hija. Nadó rápidamente hacia donde provenía el sonido, remando con todas sus fuerzas, y pronto encontró a su hija, a la deriva en las gélidas aguas del mar. Tras pasar toda una noche a la deriva, Anne empezó a perder el conocimiento. Acarició suavemente la manita de su hija, a modo de último adiós. A continuación, con las últimas fuerzas que le quedaban, arrojó al mar el resto de la carne de pescado, con la esperanza de atraer a las gaviotas en busca de alimento. Efectivamente, en cuestión de minutos, decenas de gaviotas sobrevolaban sus cabezas. Al poco tiempo, un pescador que pasaba por allí se fijó en la concentración de gaviotas. Cambiaron inmediatamente el rumbo y se dirigieron hacia la pequeña embarcación. Consiguieron sacar el bote del agua. Cuando descubrieron que había un bebé dentro, miraron a su alrededor desconcertados. En ese momento, se dieron cuenta de que el bote estaba amarrado con una cuerda.